Tal como habíamos anunciado antes de la pausa, ya está con nosotros en nuestros estudios el licenciado Julio Curi David. Julio Curi es un abogado experto en derecho constitucional, es una figura muy reconocida en los medios de comunicación, sus opiniones son muy controversiales, por lo general es un punto de referencia jurídico para los casos más sonoros de la justicia en nuestro país. Es doctor en Derecho, graduado en el año 1989, o sea que cumple este año 30 años de ejercicio profesional. Buenas noches, Julio. Víctor, un placer estar contigo. Bienvenido y encantado nosotros de poder entrevistarte. Julio, empecemos por tu análisis sobre el sistema judicial dominicano. ¿Cómo evalúas el sistema de la justicia de nuestro país, los avances en los últimos años, los retos y desafíos que tiene por delante? Y después entramos en el Consejo Nacional de la Magistratura. No, en el curso de los últimos 7 años lo que ha habido es un retroceso palmario, evidente, que salta a la vista porque me parece que la venalidad se ha diseminado a tal punto que yo te puedo asegurar que campea libremente por sus fueros. Jueces que simulan ignorancia para recoger el guante de ofertas indecorosas y acomodar sus criterios a quien paga por ellos. Son, digamos, excepciones los que dictan sentencias ajeno a ofertas tentativas o tentadoras. Y esa es más o menos la moneda corriente de la administración de la justicia actual. También debo decir que hay mucha creatividad por parte de jueces que quieren reescribir el derecho mediante interpretaciones medalaganarias de las normas jurídicas. Lo hacen porque quieren o porque de esa forma golpean al sistema o, digamos, respiran sus resentimientos, porque hay muchos jueces también resentidos que ven con ojeriza a los abogados que se destacan. Entonces, independientemente de si a la causa por la que aboga ese abogado, digamos, es abrigable, resulta que buscan la forma, mediante interpretaciones medalaganarias, de lesionar al abogado y fallarles en contra. ¿Estamos hablando de primera instancia? Estamos hablando de primera instancia también de tribunales de alzada, de cortes de apelación. Yo me reservo el nombre de uno que otro, ¿no?, que ya está bastante identificado precisamente por sus decisiones cuestionadas, son de todos conocidas. Incluso el propio Estado dominicano se vio el año pasado, a través de mí, de presentar denuncias disciplinarias contra jueces de la jurisdicción de San Juan de la Maguana, que llegaron al descaro de no solamente desconocer lo que establecía sin margen de interpretación la ley 10805 sobre el registro inmobiliario, sino también precedentes del Tribunal Constitucional respecto del derecho de propiedad, y acreditaron como propietarios de parcelas allá en San Juan de la Maguana y en Elías Piña personas que exhibieron como documentos probatorios de su supuesto derecho de propiedad declaraciones de terceros. Es decir, imagínate que a mí se me antoje decirle ahora a un tribunal que yo soy dueño del obelisco del Palacio Nacional, y en lugar de presentar el documento que acredite ese derecho, el único documento que es susceptible que puede acreditar ese derecho, que es el certificado de título, depositaban declaraciones de Víctor Gómez Casanova, haciendo constar en esas declaraciones que Julio Curi es el propietario del obelisco. Eso llega después de la salida del doctor Jorge Subero de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Sí. ¿Tú entiendes que la nueva Suprema Corte de Justicia no ha tenido el desempeño de mantener los niveles de desarrollo que se alcanzaron en los años del doctor Subero? Bueno, déjame decirte que con la salida del expresidente de la Suprema Corte de Justicia entra un organismo constitucional que se aprobó en el texto sustantivo de ese año, del 2010, que es el Consejo del Poder Judicial, que es el órgano disciplinario de los jueces del sistema. Entonces, ese consejo se compone por un juez de paz electo por sus pares, por un juez de primera instancia y un juez de corte y un juez de la Suprema Corte de Justicia, que también son electos por sus respectivos pares. Y un miembro de la Suprema Corte de Justicia que designa el colegiado. Entonces, cuando hacen campaña para recabar el apoyo de sus homólogos, lo que hacen es llegar a acuerdos con ellos para que en caso de que Inspectoría presente acusaciones, no garantizar la impunidad. A mí me parece que la conformación de ese órgano, distinto a otras partes, incluyendo España, Argentina, Chile,
debe ser, en lugar de ser escogidos de esa forma, que fue como se concibió en la Constitución del 2010, deberían ser designados por el Consejo del Poder Judicial, perdón, Por el Consejo de la Nacional de la Magistratura. Magistratura, para que no tengan compromisos con los jueces que son sometidos a juicio disciplinario. Sí, porque entonces estamos metiendo la democracia del apoyo electoral de sus pares en compromisos al momento de ellos ejercer sus funciones. Correcto. Entonces esa confianza que se tiene en ese régimen de permisividad o impunidad es lo que ha hecho que la corrupción se haya diseminado de tal forma que hoy podamos decir que hay una situación en la justicia verdaderamente calamitosa. Me parece que está en la picota. Vamos entonces ahora a la evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Estás de acuerdo con que se haga la evaluación pública como han expresado algunos sectores, incluyendo los representantes del PRM en el Consejo Nacional de la Magistratura, y que la evaluación a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y a su desempeño sea televisada? Sí, absolutamente. Es la única forma de garantizar transparencia también. Y no creo que el presidente de la República se haya opuesto a eso. Creo que lejos de debilitar el sistema, lo que hace es fortalecerlo en la medida en que también el país tiene derecho a saber cuál ha sido el desempeño de un juez de esa alta corte. ¿No pudiera atentar contra la integridad de los jueces o de sus familiares o cercanos por las respuestas que pudieran ofrecer ante eventuales cuestionamientos sobre casos penales que ellos hayan manejado o situaciones de... No es que no se van a hacer preguntas sobre el... X caso. No, sobre los casos jurisdiccionales. Eso no puede ser porque digamos, el presidente de la República no es abogado para saber si una respuesta de ese tipo se puede corresponder o no con la verdad, o si procedía el criterio. O el análisis de la sentencia sobre X caso. No, tiene que ser, hoy es cuando se publica el reglamento, y en honor a la verdad no tuve oportunidad de leerlo, pero bueno, vamos a darle tiempo porque me parece que el proyecto fue consensuado por todos los miembros, los integrantes del Consejo de la Magistratura, y nada, estoy de acuerdo con que sea televisado. Si Julio Curi fuera miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿votaría por la permanencia del magistrado Mariano Germán como presidente de la Suprema Corte? ¿Favorecería que otro de los jueces actuales asumiera la presidencia? ¿O sería de opinión, tiene algún candidato fuera del organismo para presidir la Suprema Corte de Justicia? Primero que nada, a mí me parece que ya el doctor Mariano Germán no tiene interés en repetir en esa posición, y creo que no se va a someter a la evaluación. Tengo entendido que tampoco Miriam Germán lo hará. Pueden cambiar de opinión de aquí a cuando se empiecen las evaluaciones. Pero si me preguntases cuál fuese tu recomendación. Mi recomendación, mira, te he dicho que en el curso de los últimos años ha habido una involución en la calidad de la justicia que se nos ofrece. De manera que no creo que Mariano Germán, en su condición de presidente del Consejo del Poder Judicial, porque también lo es, sea idóneo que se mantenga en la posición. Creo que ya a su edad él debería, digamos, volver al ejercicio, que es donde más exitoso fue, donde él cultivó, digamos, sus mejores logros como profesional. Llevar a un juez ahora de ese colegiado, donde también, repito, bajo esa tutela de la Suprema Corte de Justicia, no sé cómo decirlo, buscando eufemismo sin querer herir a nadie, pero donde ha proliferado tanto la descomposición en la justicia, tampoco me parece correcto. ¿Tú crees que sería más saludable para el país que venga un nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia que no esté dentro del Pleno? Que no sea parte de la actual Suprema Corte de Justicia. Pudiera ser un abogado de ejercicio, un miembro del Ministerio Público o un juez de Corte de Apelación. ¿Algunos nombres que te atreverías a mencionar, a proponer o a...? Mira, jueces que no deberían dejar de ser tomados en cuenta y que a mi modo de ver son magníficos candidatos para integrar la Suprema Corte: Ramón Horacio González, Samuel Arias. Se ha dicho que Flavio Darío Espinal pudiera optar, a mí me parece una gran conquista, también la de Olivo Rodríguez. Hay una parte importante de la sociedad civil que está abogando por la escogencia de ellos dos. Socorro, también esa propuesta. Y a nivel de jueces de corte, pues hay muchos otros. Está Manuel Hernández, que es juez de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo. Wow, de verdad, son muchos que pudieran optar. Y déjame decirte algo. Si los
hablando del principio de igualdad, si los miembros del Tribunal Constitucional que tienen un periodo de desempeño de 9 años no pueden optar por repetir en el mismo. Entonces, yo me pregunto por qué al constituyente se le ocurrió consagrar que los de la Suprema Corte de Justicia, sí, cuyo periodo es de 7 años, pudieran optar por un segundo y un tercero, porque no tiene límites. No, a mí me parece que hay entre las múltiples reformas que hay que hacer de la Constitución, porque no puede ser un texto pétreo, no se puede abandonar al tiempo, sin, como ha sucedido en España, que ahí se ha pegado el grito al cielo. La Constitución es un texto que tiene que estar también sometido a la revisión permanente. Yo creo que entre las modificaciones que hay que introducirle es esa, limitar a un solo periodo el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Algún abogado que quizás no tiene la experiencia como juez o que no sea miembro actual de ninguna de las cortes, pero a quien le verías el perfil? Mencionaste el caso del doctor Flavio Darío Espinal, mencionaste el caso del doctor Olivo Rodríguez Huertas, que tú consideres que pueda ser tomado en cuenta para una... ¿Otro más? Sí. Mira, Luis Miguel Pereira es un magnífico abogado que prestigiaría la Suprema Corte de Justicia, pero no sé qué disposición él tendría de abandonar el ejercicio, porque le va muy bien, para pasar a ser miembro de ese colegiado. Pancho Álvarez también es un gran abogado. Es decir, y si sigo mencionando y olvido, luego me van a reprochar. No me mencionaste a mí, te dicen. Sí. Bueno, pero en definitiva hay muchos buenos abogados que harían un magnífico papel como jueces de esa alta corte. Si tú no fueras abogado y sacamos a Julio Curi del derecho como ciudadano, ¿cuáles consideras que son las 5 principales firmas de abogados? O si tú como ciudadano necesitarías de un servicio de abogado que no pudieras ofrecerte a ti mismo desde tu oficina, ¿cuáles consideras tú? En Estados Unidos hacen ese ranking. ¿Cuáles consideras tú que son los 5 mejores abogados o las 5 mejores oficinas de abogados del país? Firmas es una cosa y abogados es otra. Vamos a dividirlo. Entonces te lo cambio por 3. Los 3 mejores abogados y las 3 mejores firmas. ¿Pero en qué áreas? Ok, vámonos por ejemplo en el derecho comercial, en todo lo que tenga que ver con... Gustavo Biaggi, muy bueno. Luis Miguel Pereira también es muy bueno en derecho comercial. Mira, yo no sabía que iba a venir a este programa, a este escarceo, la verdad es que... Si nos vamos al derecho constitucional. Eduardo Jorge, Cristóbal Rodríguez, Nacef Perdomo, ahí te he mencionado 3 magníficos abogados. En el área penal y en el derecho público, mira, está Juan Manuel Guerrero, Laura Costa. Pero Juan Manuel es más en derecho administrativo. Administrativo, exacto. ¿Tú me dijiste? Penal. No, en derecho administrativo. En derecho administrativo, el doctor Guerrero, magistrado Guerrero y Laura Costa. Sí. Y en el área penal. Ahí te la puse difícil. Me la has puesto difícil, sí. Carlos Balcácer. Bueno, es que él, digamos, hizo su expertise en base al viejo Código de Procedimiento Criminal. Yo no sé qué tan bien le haya ido adaptándose al nuevo Código Procesal Penal. El nuevo Código ya tiene 15 años, 17 años. ¿A quién tú, como joven abogado, porque tú eres joven, quién te sirvió de modelo o quién fue una persona que en tus años de estudiante o cuando decidiste estudiar Derecho, además de tu padre? Julio Curi es hijo de don Jotin Curi, que es una figura prominente en este país, un hombre que tuvo una participación destacada y muy importante en medio del proceso de la Guerra de Abril de 1965, fue el canciller del gobierno de Camaño, pero además es un hombre respetado y uno de los juristas más reconocidos en la historia de la judicatura dominicana. ¿Quién te inspiró, además de tu padre, que estoy seguro que tu padre lo doy por un hecho, pero quién tú veías quizás litigando, quizás te sentabas dentro de una sala, dentro de un estrado y lo veías litigando y tú decías, cuando yo sea abogado yo quiero ser como esta persona? Mira, indudablemente que a quien yo he querido emular a lo largo de toda mi vida es a mi padre, pero no debo dejar de reconocer que en aquellos años también le profesaba una gran admiración al doctor Vincho Castillo. De hecho, yo tenía hasta una fotografía en una fiesta de cumpleaños que celebró mi padre en esos años 87, 88 tal vez, una fotografía que había ampliado y la tenía colgada en mi habitación porque era en aquel momento... Don Jotin y don Vincho juntos. No, yo una con mi padre y yo... O sea, tú tenías una foto con don Jotin y una foto con don Vincho. Con el doctor Vincho Castillo, sí, porque eran
digamos, los paradigmas de la moralidad pública, porque fue cuando empezó a cuestionarse aquel régimen de Salvador Jorge Blanco, donde las acusaciones de malversación de fondos públicos y corrupción menudeaban. Claro. Entonces ellos dos asumieron unos papeles estelares en ese proceso. Ya a partir de entonces, digamos, el papel del doctor Castillo fue otro, es de todos conocidos y también los propios... Sí, pero esa sociedad de esos años era una sociedad que presentaba ese tipo de paradigmas. Abogados como don Jotin Curi, como don Vincho Castillo, Tapia Espinal, como el doctor Tapia Sánchez Espinal, Morcelo, Espina Acevedo, don Juan Contín. Sin embargo, no fueron, desde el punto de vista económico, los más exitosos Porque hoy el derecho se ha comercializado y existe el branding y existe ya el mercadeo jurídico y existe ya la promoción y la publicidad en la parte jurídica, que creo que es un modelo que hemos importado de la cultura norteamericana. Sí, correcto. En Estados Unidos los abogados se promocionan en vallas, en anuncios de televisión, y aquí hemos estado viendo que aquí estaba prohibido por el Código de Ética del Abogado que se instituyó mediante decreto en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, pero obviamente que el propósito era evitar que los abogados económicamente más aventajados no hiciesen publicidad para castrar el crecimiento de abogados que empezaban la carrera o impedirle el acceso a casos importantes a abogados que tampoco tenían esa disponibilidad de recursos para mercadearse. Para cerrar el tema jurídico. Pero ya eso es inconstitucional, claro, porque se lleva de encuentro más de dos derechos fundamentales. Claro, para cerrar el tema jurídico y hacer una pausa y entonces regresar con el tema de la reelección, quiero consultar a Julio Curi con un análisis que él ha venido llevando La Voz Cantante y siendo el pionero, con un análisis bien fundamentado en términos jurídicos, con argumentos y composiciones que vamos a discutir más adelante. 3 maestros que te hayan influenciado de manera muy positiva en el desarrollo de tu carrera como abogado. Profesores. Maestros que hayas aprendido de ellos o profesores en la universidad, mira, como tú quieras. Jorge Subero Isa fue mi profesor de Introducción al Derecho y Responsabilidad Civil, no lo pudiera jamás olvidar. Y esa pregunta yo prefiero responderla dejando su nombre ahí, porque ningún otro como él ha motivado a tantos abogados a ejercer la profesión, porque hay algunos que se reciben, cuelgan los títulos y se dedican a otra cosa, pero yo creo que Jorge Subero ha sido sí, una referencia obligada para todos nosotros. ¿Y la mejor escuela de Derecho que consideras que existe actualmente en República Dominicana está en qué universidad? Entre la Pucamaima y UNIBE. Entre Pucamaima y UNIBE. Indudablemente. ¿Y a nivel internacional? Wow, hay muchas. Hay pero muchas. Las tres en Colombia, que consideres... la Universidad del Externado, es que son tantas, óyeme. ¿La Sorbona sigue manteniendo Bueno, esa... lo que pasa es que cada vez menos el derecho francés incide en el nuestro. Nosotros hemos Harvard. dado... No, tampoco, es que jamás ha tenido influencia el derecho norteamericano entre nosotros. La Constitución de 1966 era un híbrido entre la francesa y la norteamericana, pero esa Constitución nuestra del 2010 es mutatis mutandis, la Constitución de España de 1978. ¿Por qué tenemos nosotros en derecho una influencia mayor sobre el derecho francés, sobre el Código Napoleónico, que sobre el derecho anglosajón, siendo nuestra sociedad tan influenciada por la parte norteamericana? Durante los 22 años de ocupación haitiana en República Dominicana... Que fue cuando se establecieron los códigos, fueron... Correcto. Entonces esos códigos se introducen aquí en ese periodo de 22 años. ¿Cómo no? Y cuando nosotros logramos nuestra independencia, preservamos esos códigos y están paradójicamente todavía vigentes. El Código de Comercio, salvo una serie de artículos relativos a las sociedades comerciales que ya no fueron derogados por la ley de sociedades comerciales, pero el Código Civil, el Código Penal, siguen siendo los códigos franceses. ¿Estás de acuerdo con la eliminación de la íntima convicción del juez para emitir la sentencia? Pero ya eso desapareció, Víctor. Por eso te digo. Desapareció por el principio de la libre valoración de la prueba. Por eso te digo, ¿estás de acuerdo con que claro. se haya eliminado la íntima convicción por el nuevo Código de Procedimiento Penal? La íntima convicción pertenece al régimen anciano y daba lugar a decisiones arbitrarias. ¿Y no sientes o no pudieras sentir, imagínate que eres juez, cómo emitir tu sentencia, cómo dictar tu sentencia
cuando en tu íntima convicción entiendes que la persona que está siendo acusada es culpable, mas sin embargo el procedimiento penal o las vías de pruebas o lo que es el código como lo establece actualmente no te da las herramientas para poder dictar esa sentencia, aún tú teniendo la convicción de que es culpable. O viceversa, Es que tener que condenarlo tú teniendo... Tú no puedes... Ahí hay un divorcio entre la convicción o la apreciación y los elementos de prueba que se han debido aportar al proceso. Ya no es lo que tú crees, sino lo que puedes probar. Si son insuficientes, tu convicción siempre será que el imputado es inocente. Ahora, si son suficientes y establecen la responsabilidad penal del encartado, tu convicción será entonces que él cometió el hecho. Recuérdate que en derecho penal hay una subsunción del hecho en la norma, es decir, la norma establece, es lo que se llama el silogismo, la primera premisa es la normativa, se condena a 15 años de prisión a todo aquel que haya matado a una persona. Esa es la sanción, ¿no? Esa es la premisa normativa, la premisa fáctica, fulano de tal incurrió en homicidio, entonces subsumes, es lo que se llama el silogismo, le debes aplicar la pena. Ahora, para tú aplicar esa pena que establece la premisa normativa, tienen que aportarse elementos probatorios que fuera de toda duda razonable acrediten la comisión del hecho, el hecho cometido, ¿no? O sea que la íntima convicción que... ¿Es parte del pasado? Claro, es parte de un pasado y tenemos que irlo rebasando, aunque hay jueces todavía que en la administración de justicia fijan criterios que no se corresponden con ninguno de los métodos de interpretación de la ley. Como se sabe, la ley, no la Constitución, que está sometida a otros principios informadores, se tiene que interpretar en base a 4 principios clásicos: el histórico, el teleológico, el literal y el sistemático. Cuando un juez asume una norma cualquiera y no la interpreta en base a uno de esos 4 principios, que puedes llegar a una conclusión distinta dependiendo de cuál adoptes, y simplemente hace una interpretación caprichosa de la norma, la decisión siempre va a ser irrazonable y arbitraria. Hacemos una pausa. Estamos conversando con el abogado Julio Curi, quien es también el padre de 2 adolescentes, Amanda y Rebeca, y esposo de Laura. No. Ya están crecidas, ya van. ¿Qué edad tienen ya Laura y Amanda? Michelle, ¿qué tú dices? Rebeca y Amanda tienen ya ¿qué edad? 12 y 11. 12 y 11, ya están entrando en la adolescencia. Sí. Y está casado con Laura Peinado, quien es hija del ex vicepresidente de la República y doña Margarita Álvarez de Peinado, en paz descanse don Jacinto. Y entonces le ha dado estas 2 nietas tan queridas a doña Margarita, a quien saludamos desde aquí. Hacemos una pausa. Cuando regresemos le voy a preguntar a Julio Curi sobre la reelección. Él ha sido abanderado de la tesis de que el presidente Danilo Medina puede optar a un 3er periodo consecutivo sin necesidad de reforma a la Constitución. Ya regresamos, esto es Víctor en Vivo.